Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Jorge García. El día de hoy tendremos la charla seminario, la primera charla seminario con lipolíticos a cargo de la doctora Wendy Guzmán. Le doy la bienvenida a la doctora para que nos pueda apoyar con su conocimiento y cualquier duda, cualquier aclaración, pregunta, estamos aquí para ayudarlos. Que esperamos que sea de su agrado y que les sirva de mucho, mucho para sus pacientes. Les agradezco y gracias igual a nombre del Laboratorio Pineda. Doctora, adelante. Hola, buenas tardes. Disculpen unos problemitas técnicos. ¿Cómo están? Me presento de nuevo. Soy la doctora Wendy Guzmán y el día de hoy les quiero hablar un poco acerca de los lipolíticos. Vamos a estar trabajando durante algunas semanas, trabajando por bloques. En el caso de Laboratorio Pineda vamos a empezar con la parte de los activos que tenemos que son lipolíticos. No sé quiénes de aquí, de los participantes, ya se lo estén utilizando. Muchísimas gracias por la confianza. Y en el caso de las personas que no conocen y no utilizan el laboratorio, gracias por la oportunidad y esperemos que sea de su agrado, que cause esa curiosidad de empezar a utilizarlos. Primero que nada, pues tenemos que hablar un poco acerca de nosotros. Esto es una introducción de un largo camino que vamos a estar trabajando. Entonces, aquí en Laboratorio de Pineda somos una farmacéutica multinacional y sobre todo pionera y líder en el sector estético y ortomolecular. Su fundación fue en Brasil en 1993 y se especializa sobre todo en el desarrollo y la manufactura de productos de la salud, así como también cosmecéuticos y de belleza. Porque hay que recordar que no solamente tenemos productos que son ampolletería, sino también tenemos cuidado de skincare. Nuestra misión como empresa es proveer a nosotros y a ustedes, los profesionales de la salud, y a la población en general también, mediante una correcta asesoría técnica y adecuada utilización de productos cosmecéuticos, estéticos y sobre todo que sean los activos con la más alta calidad y sobre todo algo que nos caracteriza, la pureza de nuestra materia prima. Y nuestra visión es que a largo plazo nosotros sigamos siendo reconocidos a nivel nacional y también internacional como una empresa líder en esta industria.
Trabajamos con un alto índice de eficiencia, calidad en absolutamente todos nuestros productos. El laboratorio en sí tiene más de 30 años de experiencia y en nuestra casa matriz en Brasil tenemos más de 350 fórmulas desarrolladas, mismas que poco a poco, como se han dado cuenta quienes están trabajando con nosotros desde hace tiempo, van entrando al país, vamos entrando de a poco en poco hasta que en algún momento en un futuro logremos tener las 350 fórmulas, incluso más. De esto, estamos en una distribución a nivel de 22 países y de toda la producción que se hace, el 70% de esa producción es para exportación y es por eso que llega el día de hoy a nosotros. Estos son nuestros productos. Tenemos 31 productos. Y el día de hoy nos toca hablar de esta partecita de aquí, que son estos lipolíticos. También, como les comenté hace un momento, tenemos 11 productos para el apoyo en casa y el seguimiento de todos nuestros tratamientos. Tenemos la confianza de poder decir que estamos avalados aquí en México ante COFEPRIS, pero también dependiendo del estado, el país en el que estemos, es la instancia sanitaria a la que nosotros hacemos alusión, así como la FDA, el ProColombia, todo va a depender del país en el que estemos, siempre vamos a tener un aval. No somos una farmacéutica o un laboratorio que nada más, pues en este caso se presente y diga mis medicamentos hacen esto, no. Tenemos el respaldo de las autoridades sanitarias. De las dos plantas que tenemos, la planta matriz está en Sao Paulo, Brasil, y en este caso aquí se lleva toda la parte de investigación y de desarrollo de fórmulas, y en la parte de Barranquilla, Colombia, está la planta productora, de la cual es donde salen todos nuestros activos para que puedan ser exportados y los podemos utilizar en los diferentes países, los cuales estos son algunos de los que actualmente tenemos presencia, no solamente en Sudamérica, sino también en parte de Europa, ya estamos presentes. Aquí en México iniciamos operaciones desde 2018. Nuestro centro de distribución está aquí, en mi tierra, en Villahermosa, Tabasco, y a nivel nacional tenemos 21 distribuidores. Entonces, si alguien que nos está viendo no es de aquí de Villahermosa y tampoco ha comprado, no ha comprado todavía los activos, ninguno no los conoce, puede acercarse a su asesor comercial, buscar si en su estado hay un distribuidor y con mucho gusto se les va a hacer llegar, ya que al estar en contacto con el distribuidor, aparte que los precios son homologados, son los mismos aquí, como en Chihuahua, como en Oaxaca, es más rápido y lo tenemos de manera inmediata. Si lo pedimos a casa matriz, pues va a tardar algunos días en que pueda llegar. Entonces aquí lo ideal es que busquemos en nuestro estado, tenemos un distribuidor y de allí poder empezar a utilizarlos. Y pues vamos a entrar un poquito a tema. Vamos a hablar el día de hoy de los lipolíticos. Y primero que nada, ¿qué cosas son los lipolíticos? Más que nada, los lipolíticos son sustancias que están ya diseñadas para promover la degradación de la grasa acumulada en el tejido adiposo. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, esto se va a llevar a cabo por un proceso metabólico en el cual los medicamentos lipolíticos funcionan mediante una combinación de diferentes mecanismos. Estos pues pueden ser mediados o pueden ser mejor o no tan buenos los resultados, sobre todo dependiendo qué técnica utilizamos y sobre todo el paciente. Nosotros podemos utilizar los mejores medicamentos, pero si el paciente no acata todas las recomendaciones que nosotros les damos, si el resultado va a ser de un 70% en disminución de grasa corporal, hablando de lipolíticos, tal vez si el paciente no sigue las recomendaciones que nosotros como profesionales les damos, ese resultado se vea mermado y tal vez lleguemos a un 50, un 45% del resultado que estábamos buscando al inicio del tratamiento. Entonces aquí es bipartita, no es todo responsabilidad del medicamento, sino también es responsabilidad del paciente y hacemos un conjunto y con esto podemos tener los resultados óptimos. Bueno, lo primero que hace un lipolítico es activar la lipólisis. La lipólisis pues, es un proceso en el cual los triglicéridos que están almacenados dentro de los adipocitos se van a descomponer y van a hacer que sean ácidos grasos libres y gliceroles. Estos posteriormente van a ser transportados a la circulación sanguínea para que puedan ser utilizados como fuente de energía o en algunos casos
también desechados por el cuerpo. Un segundo paso también es la disrupción de la membrana adipositaria. Como todas las células, los adipocitos también tienen una membrana celular. Entonces, hay medicamentos que van a hacer que los fosfolípidos y las proteínas se descompongan y con esto vayamos rompiendo esta membrana celular. En este caso, los lipolíticos que en sí realizan esta función ya no se clasificarían como lipolíticos, sino como adipositolíticos. Más que nada, lo que necesitamos es que esta membrana se debilite, salgan los triglicéridos, se dividan en ácidos grasos y en gliceroles y con eso puedan ser liberados. Después de este paso, sigue un aumento en el metabolismo de los ácidos grasos. Por eso es tan importante que cuando el paciente está en un proceso de lipólisis, pues sí tenga un menos consumo de grasas. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda utilizar como energía los ácidos grasos que nosotros estamos liberando y no utilice los que estamos consumiendo. Y con esto potenciar nuestro tratamiento y tener mejores resultados. Entonces, pues estos van a ser transportados y metabolizados y sobre todo esto es muy importante. ¿Para qué? Para que una vez que ya logramos liberar estas células de grasa, el cuerpo no las vuelva a absorber y las vuelva a acumular. Porque ahí es donde empiezan pues los malos entendidos en los cuales nosotros hicimos el tratamiento. El paciente pues después de hacerle el tratamiento tuvo una dieta alta en grasas, entonces esos ácidos grasos que se quedaron circulando ya no fueron tomados como energía hacia la mitocondria, sino que se quedaron flotando, se volvieron a unir, volvieron a formar los triglicéridos y se volvieron a acumular en los adipocitos. Por eso a veces no tenemos tal vez el resultado que nosotros queremos. Y por último, todo esto va a ser eliminado a partir del metabolismo hepático. También se puede eliminar por excreción biliar, renal o directamente al consumo energético celular. Este es el mecanismo de acción, cómo funciona y cómo trabaja un lipolítico en nuestro cuerpo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, si no, para que continuemos. Bueno, vamos a empezar a hablar de los activos lipolíticos y vamos a empezar trabajando con la L-arginina. La L-arginina es un aminoácido semiesencial. Actúa, una de sus principales y más importantes funciones es actuar como precursor del óxido nítrico. Al producir el óxido nítrico vamos por consiguiente a tener una vasodilatación y lo cual nos va a ayudar mucho en la parte de la microcirculación de la piel y con esto poder darle un uso estético, un uso lipolítico, un uso ortomolecular y por eso es que es tan versátil la L-arginina. Dentro de nuestro laboratorio tenemos la versatilidad de que la L-arginina la podemos aplicar de manera subcutánea, intradérmica, intramuscular e incluso intravenosa. Es bastante noble al ser un aminoácido. Hay muy pocas personas que puedan llegar a tener pues, una reacción alérgica, ya que la mayoría de nosotros dentro de nuestros alimentos ya hemos consumido y ya hemos estado en contacto con la L-arginina. Si hablamos de sus propiedades, tiene altas propiedades lipolíticas. Está inmiscuido en la modulación de las hormonas involucradas con el mecanismo lipídico, sobre todo lo que tiene que ver con hormona del crecimiento y la insulina. Como les comenté, es un poderoso vasodilatador ya que promueve la producción de óxido nítrico y esto va a ayudar a que favorezcamos la regeneración celular y la cicatrización de la piel. Al hacer una mayor vasodilatación en la microcirculación, vamos a apoyar a la producción del colágeno y la elastina. Entonces podemos pues, tener una mejor producción de este mismo y vamos a mejorar la apariencia de la piel bastante considerable. Y por último, va a estimular la hormona del crecimiento de manera natural. Entonces, esto se nos puede ver transformado ¿a qué? A que si el paciente tiene poca energía, vamos a tener más energía. Si el paciente es un paciente que realiza actividad física, al nosotros aplicar L-arginina vamos a lograr que haya un aumento en su rendimiento.
También si tenemos enfermedades de microcirculación, heridas de difícil cicatrización, también nos va a ayudar a que llegue una mejor circulación y nutrición a la zona que estamos, en este caso, tratando de ayudar. ¿Qué usos le podemos dar? Si nosotros lo utilizamos en mesoterapia corporal y facial y lo combinamos con otros lipolíticos, vamos a mejorar y vamos a potenciar la eliminación de la grasa, sobre todo cuando es grasa de origen hormonal, ya que nos va a ayudar con la parte de el control de la insulina. O en este caso no tanto el control, sino va a entrar dentro del metabolismo de la insulina y vamos a lograr que esta grasa que se estaba acumulando por estar teniendo picos de alzas y bajas de insulina, ya no se acumule tan fácilmente. También podemos llegar a tener un drenaje linfático y reducción de la celulitis, ya que favorece la eliminación de líquidos retenidos y al tener un efecto vasodilatador va a mejorar la oxigenación de estos tejidos. Por ende, también podría llegar a ser antioxidante, ya que la grasa guarda muchas toxinas. Entonces, si nosotros mejoramos esa oxidación de la grasa, no vamos a acumular tan fácilmente lo que es toxinas dentro de la grasa. Y por último, si nosotros estamos trabajando con un paciente que está teniendo o queremos apoyar con suplementación ortomolecular y sobre todo para la pérdida de peso, lo podemos utilizar y sobre todo si el paciente, aparte de realizar su control de dieta y su tratamiento localizado, llámese una mesoterapia reductiva, nosotros vamos a ayudar con una suplementación ortomolecular a que haya una mejor oxidación de las grasas. Otro lipolítico del que les puedo hablar es de la L-teanina. La L-teanina es un aminoácido natural, está presente principalmente en las hojas de té verde, por eso su nombre, teanina. Aunque pues es conocido por sus efectos relajantes y neuroprotectores, también se ha estudiado que tiene influencia en el metabolismo de la grasa y lo va a hacer muy relevante, sobre todo en nuestros tratamientos estéticos. Al ser también un aminoácido, es un activo de igual manera que podemos aplicar en sus 4 vías de administración. Lo podemos aplicar de manera subcutánea, intradérmica, intramuscular e intravenosa, sin ninguna restricción, a como tal vez podríamos llegar a ver unos más adelante. ¿Cuáles son sus propiedades? Nos va a ayudar con el transporte y la oxidación de ácidos grasos. Va a aumentar la lipólisis, tiene un efecto anticelulítico y drenante y nos va a reducir el estrés oxidativo causado por la inflamación del tejido adiposo. Si nosotros lo traspolamos un poco a la parte ortomolecular, nosotros tenemos pacientes que tienen problemas de estrés crónico, tenemos pacientes incluso que tienen insuficiencia venosa. Nosotros podemos suplementar a nuestro paciente con la L-teanina y con esto ayudarlo a que tenga un mejor metabolismo. De igual manera, pacientitos que tienen grasita central, la grasita en el abdomen, ¿cuál es su principal causa? Pues es el exceso de cortisol. Entonces, al nosotros aplicar L-teanina, ya sea de manera localizada o de manera intravenosa o intramuscular, incluso al ser sistémico, vamos a lograr que ese cortisol baje un poco, ya que estamos pues dándole cierto efecto calmante a nuestro paciente de relajación y con esto tal vez él pueda avanzar un poco más en su tratamiento y ya el patrón de acumulación de grasa ya no sea tan central y sea un poquito más generalizado en su cuerpo. Si hablamos de los usos, podemos trabajar con los tratamientos también de mesoterapia, ya que puede ser utilizado en tratamientos de grasa localizada, en tratamientos para celulitis, sobre todo combinado con cafeína. Vamos a mejorar la composición corporal de los pacientes con resistencia a la insulina, como les comentaba hace un momento. Y por consiguiente, los pacientes que tienen elevados niveles de cortisol van a evitar el almacenamiento de la grasa en el abdomen. Otro lipolítico del que pudiéramos hablar es el Cacticil. En este caso es un lipolítico creado especialmente para
eso, para hacer lipólisis. Está hecho con toda la intención, ya que sus componentes es el nopal, la naranja sangrienta y la alcachofa. A pesar de los ingredientes que trae, también es un medicamento que se ha comprobado, se puede utilizar de manera subcutánea, intradérmica, intramuscular e intravenosa. Pero su principal tratamiento o su principal uso es la lipólisis. Si hablamos de la naranja sangrienta, ¿cuáles son sus propiedades? Nos va a ayudar a disminuir el colesterol y tiene un efecto antioxidante. Además, nos va a ayudar a que haya una absorción de las grasas y que haya una adipogénesis. Si hablamos de la alcachofa, muchísimos ya la conocemos. Es un activo, pues podríamos decir que ya de los pioneros en los tratamientos de medicina estética, y su principal propiedad es que es un diurético natural. Entonces nos va a ayudar a disminuir todo ese volumen extra que tenemos en el espacio extracelular, sobre todo en el caso, por ejemplo, de tratamientos para celulitis. Y en el caso del nopal es rico en vitamina C, carotenoides, vitamina E, fibra y aminoácidos. De los que más tiene son la taurina y los flavonoides. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, tenemos un activo que podríamos decir que un todo en uno. ¿Por qué? Porque tenemos lipolítico, tenemos drenante y tenemos un nutriente. Con este solo, con este solo activo nosotros podemos llegar a tener buenos resultados, pero si nosotros si lo ponemos y le hacemos una sinergia con los anteriores o con los que vienen más adelante, pues llegamos a tener resultados muy benéficos para con nuestro paciente. Si lo utilizamos de manera facial o corporal, pues vamos a darnos cuenta que lo vamos a utilizar en las zonas que tenemos grasa y vamos a tener una lipólisis directa. Y en el caso de la parte ortomolecular, lo vamos a usar también, tanto para pacientes que quieran bajar de peso como diurético. Incluso por la fibra del nopal, pacientes que tienen problemas de colitis, podemos llegar a utilizarlo. No es lo mismo definitivamente que consumir la fibra, pero si le podemos dar ese plus a nuestro paciente, complementándole su protocolo ortomolecular con este tipo de activos, vamos a ver un antes y un después en la salud de él, y sí nos los va a agradecer y sobre todo le va a ser más fácil avanzar hacia su objetivo. Bueno, ahorita vamos a hablar de los adipositolíticos. Como lo dije anteriormente, un adipositolítico, a diferencia de un lipolítico, el lipolítico va a sacar y va a fragmentar los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Pero el adipositolítico lo que va a hacer es totalmente destruir la membrana de nuestro adipocito. Pues básicamente haciendo una muerte celular y en teoría no volveríamos a tener ese adipocito. En este caso, si no se lleva una correcta reabsorción, pues ahí es donde empieza que los adipocitos que sí quedaron con su pared íntegra, pues se inflan más, porque quedaron esos ácidos grasos flotando y los toman y se van haciendo, en este caso, adipocitos más grandes. El reductor es un complejo lipolítico que también es bastante integral en sus componentes y nos va a ayudar sobre todo con panículos de grasa bastante grandes. Panículos de grasa sobre todo mayores a 3 milímetros de grosor, grasa que nos está costando o nos está haciendo difícil eliminar. Su única vía de administración es intradérmica, nos vamos a ir intradérmico profundo, de hecho tiene una técnica especial para aplicarse. A pesar de que nuestros productos son muy nobles, han habido ocasiones en las que se ha aplicado de una manera errónea, se ha dejado muy por encima, muy subcutánea la aplicación, y sí hay una reacción en la piel, pero no llegamos a tener una necrosis, ya que su componente al ser desoxicolato de sodio, pues sí es un poquito más agresivo. Parte de esto, como les decía, es bastante integral, ya que aparte del desoxicolato de sodio, está también apoyado de la cafeína y el silicio. Entonces tenemos un adipositolítico, un antioxidante
y un reafirmante o tonificante en un solo activo. Si hablamos de sus propiedades, si hablamos de la cafeína, nos va a ayudar con el proceso de lipólisis, sobre todo porque interviene con el AMP cíclico, lo cual va a ayudar a que descompongamos la grasa que ya está almacenada en los adipocitos. El desoxicolato de sodio va a actuar destruyendo la membrana celular de los adipocitos, adipocito lítico, lo cual va a hacer un análisis de esa célula y en consecuencia vamos a tener una reducción de esa grasa que se nos está haciendo difícil y está ahí terca y nosotros estamos aplique tratamiento y no se quita. Este es el indicado. Por último, el silicio orgánico, este va a mejorar la estructura del tejido y no va a permitir que quede una flacidez tan grande, sino al contrario, va a estimular la estructura de toda nuestra piel para que podamos recuperar la elasticidad, la textura y el grosor de la misma, y con esto, pues, a pesar de que nosotros estemos quitando grandes cantidades de grasa, no quedemos con una flacidez tan marcada. Y si hablamos del Reducel, para terminar con los medicamentos de la clasificación la clasificación general de Pineda, el Reducel está hecho para eliminar la grasa del doble mento. La papada que muchas personas no les gusta, este es el que está hecho para eso. ¿Qué trae? Trae ácido desoxicólico, ácido hialurónico, piruvato sódico y teofilicilano C. Estos activos en su conjunto, por sí solos, podemos llegar a quitar con este solo activo bastante volumen de un doble mentón, de una papada. Pero también podemos, en este caso, conjuntarlo y hacer sinergia con otro activo. En el caso, por ejemplo, que sea una papadita, un doble mentón que tenga mucha flacidez, pues no nos vamos a quedar nada más con esto. Podemos apoyar a este procedimiento haciendo una conjunción con un buen tonificante para que tengamos los mejores resultados posibles, pero esto sí tiene mucho que ver, primero que nada, en nosotros como médicos, evaluar bien a nuestro paciente. No va a llegar cualquier paciente con doble mentón, no falta la muchachita delgadita que pues tiene que hacerse así para que se le vea el mentón, para que se le vea esa grasa submentoniana, a como también puede llegar el paciente que tiene un colgajo ya bastante flácido. Entonces nosotros tenemos que saber diagnosticar bien qué cosa es grasa, qué cosa es flacidez y qué adiposidad realmente requiere un Reducel y no un activo. En este caso, qué adiposidad requiere un adipocito lítico y qué adiposidad requiere un lipolítico. Pero eso sí ya va mucho en parte de nuestra experiencia y nuestra buena y correcta evaluación. Al igual que el Reducel, el Reducel únicamente se aplica de manera localizada. A pesar de que es un medicamento que está indicado, como su nombre lo dice, el Yul, es en la cara, hay ocasiones en las que la podemos utilizar corporal, pero su principal objetivo o su principal uso y para lo que fue creado es para el doble mentón. Si hablamos de las propiedades, pues tenemos en cuenta que los activos nos van a ayudar como un adipocito lítico que es un detergente biológico, va a desestabilizar completamente la membrana celular de los adipocitos para que estos hagan un análisis y puedan expulsar los ácidos grasos que tienen acumulados. También va a activar una respuesta inflamatoria, sobre todo por la disrupción de esta membrana. Y al tener esta ruptura, vamos a tener una respuesta inflamatoria. Una respuesta inflamatoria que hasta cierto punto va a ser controlada. Si nuestro paciente tiene el sistema inmune muy reactivo, hiperreactivo, la verdad no se vayan a espantar, pero el paciente sí va a ser una papada impresionante. Sí hay pacientes que parece que no pasó nada por su cara, a como hay pacientes que si tienen una respuesta inmune que no está modulada, hacen una inflamación tremenda, pero pues es algo que de allí no va a pasar. Lo que tenemos que hacer es concientizar bien a nuestro paciente previo a la aplicación para que no se espante, no lo agarre desprevenido y sobre todo él esté consciente de las cosas que pueden pasar.
¿Qué pueden hacer? Pueden programar a su paciente y decirle, ¿sabes qué? Corres el riesgo de, pues, desarrollar bastante inflamación. Entonces te veo en fin de semana. Te veo justo antes de salir del puente o a como él se acomode o ella se acomode para no pasar pues este traguito amargo de la inflamación. La inflamación no es mala. La inflamación también va a ayudar a estimular la fagocitosis de los residuos celulares de esta lisis celular que hubo. Entonces vamos a mejorar la remodelación del tejido. A pesar de esa inflamación, a la hora de que el paciente se recupera, queda muy poca flacidez. El paciente realmente queda con buenos resultados. Entonces, a pesar de que el proceso de este procedimiento pues se ve un poquito aparatoso, realmente los resultados valen la pena. Y antes de que me pregunten si alguien tiene esa pregunta por allí, sí, sí molesta, sí duele un poquito, la verdad. Y básicamente con esto estaríamos terminando la presentación de este primer bloque de medicamentos. Ahorita les voy a regalar unos protocolos, pero sí me gustaría que antes de que hablemos de protocolos, si tienen dudas, me pudieran compartir las preguntas para que yo pueda interactuar un poco con ustedes y no sea nada más yo hablando y hablando y hablando, sino que también ustedes tengan voz y voto por este lado. Entonces, no sé si me ayudas, Jorge, si hay preguntas por allí. Y en el caso de que quieran hacer una pregunta, les doy un minutito, hagan su pregunta y si no, pues ya nos pasamos a los protocolos que traemos. No veo preguntas, doctora. Déjeme, Ok, aquí realmente es estoy. una presentación Ya. bastante sencilla y bastante rápida, pero pues igual siempre surgen dudas y si hay dudas, con todo gusto, para eso estoy para resolverlas. Bueno, en caso de que... Carmita ¿Ok? Moscoso, doctora. Buenas tardes. Yo ingresé un poco tarde, quizás ya explicaron esto, sin embargo, tengo esta pregunta. Para aplicarlo en la bicha, ¿qué producto sería o cuáles se podría combinar? ¿Cuál es el resultado que quieres? Tienes que evaluar a tu paciente si realmente el volumen facial que tiene es por bolsas de Bichat o es por hipertrofia de maceteros. Primero que nada, ese es el diagnóstico diferencial. Y después de esto, si regularmente somos mujeres las que buscamos ese tratamiento, podríamos llegar a trabajar con Reduyul, pero yo te recomiendo que primero empieces con lipolíticos suaves. Por ejemplo, una L-arginina con un silicio para ayudar a que esa bolsa vaya haciendo una disminución de su tamaño. Haces una primera sesión, si ves un buen resultado, ves una buena disminución, eh, continúas haciendo esto y si no, de ahí te saltas al adipositolítico, que es un tratamiento un poco más fuerte, pues en este caso para llegar al resultado que deseas. Pero siempre checa, siempre revisa, siempre evalúa que sea realmente el volumen por grasa, en este caso de la cara redondita, y no sea por hipertrofia de maceteros, porque muchas veces es fácil confundirlos. Espero que te haya servido la respuesta. Doctora Brenda ¿Sí? Chaires, ¿se pueden aplicar por medio de electroporación? Los lipolíticos sí podríamos llegar a aplicarlos. En el caso de los adipositolíticos no te lo recomiendo, no tenemos la penetración suficiente. Pero no veo realmente, o sea, de que se puede, pero no vas a tener el resultado que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque no vas a lograr electroporar hasta tejido adiposo. Entonces es un poquito más sencillo que lleguemos al tejido adiposo a través de técnicas de punción como mesoterapia o incluso hasta hidrolipoclasia. Elizabeth Dávila, doctora, Ajá. ¿cuánto es la pérdida de peso que se puede obtener en un protocolo de pérdida de peso? Depende de muchos factores. Nada es mágico.
Entonces, los protocolos para pérdida de peso son apoyo a tu dieta y a tu ejercicio, a tu régimen alimenticio y a tu actividad física. Vamos a lograr que haya mayor pérdida de peso, pero si nosotros nada más nos conectamos a nuestro paciente con un protocolo de lipólisis de grasa, realmente va a ser mínimo el cambio. El paciente tiene que poner de su parte. No hay nada mágico y tampoco hay nada escrito. No te puedo decir el paciente va a bajar 1 kilo a la semana, 2 kilos a la semana, porque depende mucho de los factores externos. ¿Vamos a mejorar el metabolismo? Sí. ¿Vamos a mejorar a nivel hormonal tal vez, sobre todo a nivel de hormona de insulina? Sí. Pero si el paciente no lleva una dieta, no es un paciente que sea disciplinado, de nada nos va a servir. Es un compromiso por las dos partes. Nosotros como médico y el paciente tienen que hacerse un compromiso, porque tristemente al final pueden decir, no, es que yo me puse eso y yo sigo igual, pero el paciente no te va a decir que tú le mandaste a dieta o lo mandaste con el nutriólogo y no siguió la dieta. Y desayunaba su huevito cocido, comía su pechuguita de pollo, por la noche se echaba 3, 4 tacos, 2, 3 rebanadas de pizza. Entonces no hay como tal una cifra que yo te pueda prometer, el paciente va a bajar tantos kilos. No. Solamente vamos a potenciar esta pérdida de grasa. Teresa Ramos, ¿se puede diluir los productos? Dependiendo cuál sea nuestro protocolo y para qué lo estemos utilizando. Hablando de una hidrolipoclasia, por supuesto que se tiene que diluir. Y en el caso de una ampolletería para una mesoterapia, sí podemos diluirlo, pero tampoco hacer una hiperdilución. Yo lo más que recomiendo es diluirlo 1 a 1, ya contando en ese extra tu lidocaína o procaína o el anestésico que estés utilizando. Si recordamos el 1 a 1, es que si tenemos 2 mililitros de nuestro activo, van a ser 2 mililitros de nuestro diluyente. Entonces, ese sería lo máximo, sobre todo si queremos buenos resultados. Viene suficientemente concentrado para que lo podamos hacer así, pero incluso sin llegar a diluirlos tenemos buenos resultados porque no necesitamos tanto. No necesitamos aplicar medio mililitro por piquete, por así decirlo, sino con aplicar décimas o algunas unidades, 2, 3 unidades únicamente por piquete, y bien distribuido, vamos a tener buenos resultados. Doctora, Yaneli Jaimes, Uh -huh. ¿existe alguna contraindicación con los aminoácidos? Como les dije al principio, a menos de que el paciente conozca realmente una alergia al aminoácido, es lo único que nos va a hacer como contraindicación. Y como son aminoácidos, la mayoría, o una de dos, o los producimos o los consumimos en los alimentos. Así que es muy raro que una persona tenga una intolerancia a un aminoácido, aunque no hay que descartarlo, siempre hay que estar pendientes y hay que tener nuestras medidas de precaución en consultorio para cualquier reacción alérgica, pero realmente es muy poco probable. Doctora Carolina Campodónico, ¿en pacientes diabéticos o con problemas de corazón no hay ningún problema? No, incluso les puedo contar desde mi experiencia. Hace 3 años tuve a una paciente cardiópata que tenía pues un edema bastante importante. Ese pacientito era mi abuela. Ella pues tenía prácticamente 24 horas sin tener una diuresis, sin tener una micción. Me habló la familia y todo, pues resultó que revisé todo y que no le habían dado su diurético. Tampoco tenían en ese momento, no estaba el diurético. Tan pronto, digo, dio la casualidad que yo traía varios, acababa de comprar y dentro de ellos traía el etianina. Le apliqué 2 ámpulas vía intravenosa y aproximadamente a los 20, 30 minutos, pues la pacientita empezó con sus micciones, ya empezó a tolerar el decúbito supino porque no podía estar acostada, precisamente sentía la sensación de ahogamiento por el exceso de líquidos extracelulares y la paciente no cambió su presión, no cambió su ritmo cardíaco, ella estuvo muy tranquila, incluso pudo conciliar el sueño esa noche de buena manera, ya que ella tenía una angina de pecho inestable
y sin ningún problema la paciente se le aplicó y no hubo ningún problema. De igual manera, el fin de semana pasado tuvimos un taller y se le aplicó un protocolo, digo, no específicamente el hipolítico, pero sí tenía ahí inmiscuida la arginina, por ejemplo, y la carnitina, que no lo tocamos en este caso porque está un poquito clasificado en la parte de metabólicos, pero el paciente tenía 2 semanas después, posteriores a una colocación de marcapasos, y también no hubo en este caso, ninguna afección, ningún cambio de ritmo cardíaco, de tensión arterial, entonces son muy seguros. Lo único que sí te digo, en pacientes cardiópatas que tiendan a retener líquidos, utiliza lo mínimo de cantidad, en este caso líquido diluyente de solución salina, y pásalo a un goteo despacio, tal vez un suerito de 50 a 100 mililitros en 1 hora. Ahí sí toma tus precauciones, sobre todo cuidado con el manejo de los líquidos. Ahora, Joel Otero, una pregunta para las famosas alas de murciélago, ¿qué protocolo o productos puedo utilizar? Ya no es por grasa, solo es la piel flácida. Ok, tenemos a la mano varios activos. La próxima clase es precisamente de tonificantes, pero puedes apoyarte del más básico, que es el silicio, que pues en una alita de murciélago no va a ser suficiente nunca, pero también tenemos los especializados y sobre todo que son pues combinaciones como el tensor face and body y el complejo tensor, incluso el vegan complex. De estos te puedes apoyar para trabajar con las alitas de murciélago, pero sí vamos a tener la clase de tonificantes la próxima semana. Puedo aplicar, dice, puede aplicarse para la flacidez del estómago y en cuánto tiempo pueden ver resultados. No sé quién seas, pero ¿a qué te refieres? ¿Qué cosa puedo aplicar? Formúlame bien la pregunta y con mucho gusto yo te la contesto. Es Janet Rico. Ok, Janet Rico, dime a qué te refieres, no me lances la pregunta así porque todos están preguntando a la vez y hablamos de varios activos, entonces dime específicamente, Janet, a cuál te refieres y con gusto resolvemos. Anonymous. Buenas tardes, doctora. ¿Qué pacientes no son aptos para la aplicación de este tipo de lipolíticos? Pacientes que tengan, bueno, en este caso si hablamos de lipolíticos de manera localizada, lipolíticos solamente que tengamos lesiones en la zona que vamos a trabajar. Si hablamos de adipocitolíticos, pacientes que tengan un tejido adiposo muy pequeño. Esas serían las contraindicaciones y obviamente que no hayan irritaciones, eritemas o infecciones en la zona de aplicación. Aquí al que tenemos que tener un poquito más de precaución es al adipocitolítico. El lipolítico, como quiera, es un poquito más noble, que se va sobre todo a las adiposidades que son más pequeñas y más fáciles de drenar en este caso. Ok. José Cristóbal Hernández García. Saludos. Escribe el doctor Cristóbal. La forma de aplicación se proporciona alguna guía o cada medicamento tiene instrucciones. En su mayoría, la técnica va a ser la misma, sobre todo de los lipolíticos. Vamos a utilizar una intradermoterapia. En el caso de los adipositolíticos, por eso es muy importante que realmente seleccionemos bien a nuestro paciente y tenga suficiente panículo adiposo, porque los adipositolíticos sí requieren de una técnica especial, que es a tejido profundo. De allí en fuera podemos aplicarlos a 45 grados sin ningún problema y con toda la seguridad como una mesoterapia normal. Elizabeth Dávila. Este protocolo ortomolecular para la pérdida de peso, ¿cuánto es lo que se recomienda en número de serie de sesiones semanales con una paciente de más del 30% de peso, considerando que esta paciente está en un protocolo nutricional y ortomolecular?
Muy bien, necesito saber antecedentes de tu paciente primero que nada para poder hacerle un protocolo que realmente le sirva. Si hay diabetes, si hay resistencia a la insulina, si por el contrario no tiene ningún antecedente. Necesito saber cuál es su peso en el momento en el que se le está haciendo su protocolo, si es a lo que te refieres, porque pues hasta ahorita no he compartido ningún protocolo de ortomolecular. Entonces sí necesito mucho evaluar al paciente. Recordemos que cada paciente es un mundo diferente. Y así pueden ser hermanos gemelos, van a tener distintas características metabólicas, las cuales nosotros tenemos que tener muy en cuenta para poder desarrollarles sus protocolos. Rocío Inclán, ¿cómo se aplican estos medicamentos? Como se los comenté, los lipolíticos tienen vía de administración, que pueden ser intradérmica, subcutánea, intramuscular e intravenosa. Únicamente los lipolíticos. En el caso de los adipositolíticos, los vamos a aplicar directamente de manera intradérmica profunda a tejido adiposo directo. Janet Rico, ¿y en qué pacientes es adecuado aplicar? ¿Aplicar qué? Es que es la que preguntó hace rato, ¿puede aplicarse en flacidez del estómago y en cuánto tiempo pueden verse resultados? Dios de Y la con- vida, necesitamos que sí formulen bien las preguntas, por favor. Voy a tratar de contestar así al aire. Pues en este caso, en la pregunta anterior de la flacidez del estómago, tenemos que evaluar cuál es la calidad de la piel que tenemos. El día de hoy estamos hablando de lipolíticos, pero va de la mano con la parte de los tonificantes. Si nosotros tenemos una piel llena, hablando de abdomen llena de estrías, una piel bastante pues pálida, que no tiene una buena circulación, una piel delgada, aunque nosotros estemos allí poniendo y poniendo y poniendo tonificantes, va a ser una piel que primero necesitamos nutrir. Una vez que esa piel esté nutrida, nosotros empezamos a tonificar, a tensar. De hecho, lo vamos haciendo de manera pues implícita al estar nutriendo, estamos tonificando, pero ponerle sobre todo lo que le hace falta a la piel en ese momento. ¿Desde qué momento se ve el cambio? Depende del grado de flacidez que tengas al iniciar tu tratamiento. Si hablamos de una flacidez de una paciente de 30 años, no va a ser lo mismo que una flacidez de una paciente que no ha tenido hijos y que únicamente subió y bajó de peso, a una flacidez, por ejemplo, de una paciente de 45 años que tuvo 3 embarazos y que pues ahorita con los cambios hormonales del climaterio a los 45 años, por ejemplo, están empezando a tener una pérdida de colágeno y esa pancita que no se le colgaba, se le está colgando ahorita. Entonces son pieles totalmente diferentes. Nosotros tenemos que ser muy conscientes y concientizar también a nuestro paciente que los resultados van a variar. Independientemente de todo, tal vez si no logramos pegar a la primera este tejido cutáneo, sí vamos a lograr un cambio en la textura de la piel, tanto al tacto como a la vista. Va a ser una piel que va a mejorar su color, porque va a mejorar su circulación. Tal vez en el caso si tiene estrías, esas estrías van a ir disminuyendo de tamaño poco a poco, porque vamos a mejorar y vamos a darle nutrición, la nutrición que le hace falta a esa piel. Entonces, si son pues flacidez pues realmente recientes y poca, desde la primera aplicación nosotros vamos a ver ya un resultado. Si es una flacidez que está mucho más severa, pues allí sí tenemos que ser conscientes y ver lo que nos corresponde. Porque si ya tenemos una piel demasiado delgada, demasiado pobre en nutrientes, pues ¿qué hacemos allí? Torturando a nuestro paciente con piquetito y piquetito y piquetito. Sabemos que hay cosas que nos competen a nosotros y cosas que definitivamente tenemos que turnar a nuestros compañeros, los cirujanos plásticos, porque aunque nosotros lo hagamos, pues no sé, 15 sesiones, el paciente va a seguir teniendo una flacidez y sobre todo cuál es el objetivo o la meta que tiene tu paciente. Si tu paciente es un paciente que pesaba 100 kilos y bajó a pesar 50, va a quedar obviamente un colgajo bastante considerable y tal vez tú puedas llegar a recuperar, no sé, un 50%, 70% de esa piel que quedó de colgajo. Pero si tu paciente en su cabeza, su objetivo y su meta es quedar con la piel pegada al músculo, no lo vamos a lograr nosotros.
Entonces sí hay que ser muy conscientes en los tratamientos y sobre todo ver hasta dónde nosotros podemos llegar como profesionales dándole el apoyo a nuestro paciente. Ok, doctora, seguimos. ¿Ok? ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, Sí, aquí les voy a Esperanza dar. Ramírez. ¿Se puede usar ozonoforesis? El O, ozono, ajá, ajá, sí. ok. El ozono es un activo que hace una hiperoxidación. Entonces corremos el riesgo de desnaturalizar nuestros activos. Así que yo te diría, o haces uno o haces otro. No, no lo combines. Doctora, para reducción de grasa en brazos cuando es muy dura y no ha bajado con otros quemadores, ¿qué me recomienda? Podríamos llegar a hacer una mini hidro, a poner obviamente en menores cantidades el mismo proceso de una hidrolipoplasia. Si tiene suficiente tejido adiposo, si podemos hacer el pliegue acá abajo, que lo más seguro es que sí, por las características que me está dando tu paciente. Podemos trabajar y no cavitar, sino con ultrasonido hacer la emulsificación de la grasa y nos va a ayudar Pon el bastante, canal de... sobre todo cuando la grasa está muy dura y es bastante resistente. Si no, podemos ayudarnos del Redufirm, no sé si ya lo utilizaste, y ahorita más adelantito les voy a dar un protocolo para precisamente adiposidades rebeldes. Ok, doctora. La aplicación del tejido adiposo profundo es con aguja 30G por 3, por 1,5, por Así medio, es. perdón. Sí, media pulgada, 13 milímetros. Así es. A 90 grados, profundo, profundo, tratando de no tener retroceso de producto en la punta de la aguja. Doctora, aquí hay una pregunta que le voy a contestar. ¿Cómo se pone el tratamiento en papada? Solamente les voy a recordar a todos o les voy a comentar. Tenemos una página de YouTube. Ahí en esa página se llama La Pineda MX. En esa página puede encontrar los diversos protocolos, formas de aplicación. También tenemos un Linktree que los pusimos aquí en el chat para que pueda localizar a su distribuidor y su distribuidor autorizado de su estado, en el caso de México, eh, él le puede ayudar con cualquier protocolo o tratamiento en específico o zona a tratar. También les vamos a compartir el canal de WhatsApp donde subimos información o protocolos. Sí, muchas gracias. Doctora, disculpe, ¿hay algún medicamento para tratar bolsas de los ojos? Podemos apoyarnos de los lipolíticos, por ejemplo, como la tianina y la L-arginina, nos dan buenos resultados, sobre todo porque las bolsitas de los infraoculares, sobre todo, son precisamente por mala circulación o mal drenaje linfático de la zona. Entonces, si pusimos atención en la explicación de los activos, estas dos tienen propiedades, tienen esa dualidad en las propiedades, tanto son lipolíticos como tienen propiedades drenantes. Entonces, esos serían de los principales que podrías apoyarte para las bolsitas perioculares. Doctora, las últimas dos preguntas. En ¿Ok? brazos de más de 35 centímetros de grosor, ¿se recomienda lipolíticos o adipositolíticos? Tómate un plicómetro y dime que si tiene más de 3 milímetros de grosor, son candidatos a adipositolíticos. Si no, mira, tan fácil, si no tienes un plicómetro, mídete tus dedos, haz el pellizco y si ese pliegue que haces tú el pellizco tiene más de 3 centímetros, que en este caso a mí me corresponde a un poquito más de mis dos dedos, ya no los medí, es candidato para adipositolítico. La última pregunta, ¿la combinación con aparatología cómo se recomienda? Yo recomiendo que en una sesión hagamos la aplicación del activo y en otra sesión hagamos la aparatología. Lo vamos a ir intercalando de esta manera. No recomiendo tanto el aplicar las dos cosas el mismo día. ¿Por qué? Porque sobreestimulamos al cuerpo. Entonces, si ya lo estamos estimulando con una aparatología, y luego de allí nosotros ponemos una mesoterapia, el cuerpo se ve sobreestimulado y pues ya iniciamos un proceso metabólico
con la aparatología mismo que deberíamos dejar terminar antes de iniciar otro proceso metabólico, aunque los dos tengan que ver con la lipólisis de la grasa. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Ya este es el último pedacito de nuestra presentación y les voy a dar unos protocolos. Estos protocolos más que nada son para tratamiento localizado. ¿Por qué no les doy un protocolo de suplementación ortomolecular? Es un tratamiento que nos requiere un poquito más de estudio del paciente, de personalización para poderle dar lo mejor que le podamos ofrecer en el momento. También incluso tenemos, y probablemente más adelante podamos tener algún Zoom, alguna charla de protocolos de manera sistémica, ya sea de manera intravenosa o de manera intramuscular. Entonces les voy a regalar, ahí estamos. Si nosotros hablamos de una adiposidad localizada, podemos tomarnos de la mano de estos tres activos. Podemos combinar el capticil con la L-arginina y la L-carnitina. ¿Por qué los tres? El capticil nos va a ayudar tanto a drenar como a nutrir, como a hacer la lipólisis. La L-carnitina, ¿qué nos va a ayudar? A que ese adipocito que ya logramos sacarle su contenido, podamos tomar esa grasa, esos ácidos grasos libres y meterlos dentro de nuestra mitocondria y utilizarlos a manera de energía. Y la L-arginina precisamente para potenciar lo que son la parte de la pérdida de grasa, a potenciar la parte de que no haya un encharcamiento que se quede allí flotando ahí y pueda volver a ser reabsorbido el ácido graso y también podamos mejorar la circulación y con esto dar más movimiento al metabolismo. Esa sería la justificación de por qué la combinación de estos tres activos. Si hablamos de grandes adiposidades, de esas adiposidades rebeldes, vamos a tomarnos de la mano del Redofilm y de la arginina. Si es una adiposidad muy, muy grande y aparte de esto trae flacidez nuestro paciente, a esto le podemos agregar una ámpula extra de Silanol, por ejemplo. Pero si nuestro paciente es de estos pacientes que tienen la piel durita y la grasa todavía más dura, nos podemos empezar con Redofilm y L-arginina, teniendo en cuenta que nuestro paciente tiene que tener por lo menos 3 centímetros de grosor del tejido adiposo. Si nosotros le aplicamos este medicamento, el Redofilm, a un paciente con una adiposidad muy pequeña, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le va a pasar a nuestro paciente? No, tal vez no lleguemos a tener una necrosis, como le dije al principio, todo medicamento todo activo del laboratorio Pineda está muy bien estabilizado, está nanoparticulado, entonces no vamos a llegar quizás al punto de una necrosis, pero el paciente va a sufrir. El paciente primero que nada va a tener eritema por lo menos 15 días. Ese eritema puede llegar a hacerse una mancha posinflamatoria. Parte de eso, el paciente va a presentar parestesia, va a presentar hipersensibilidad en la piel y se va a inflamar. Y entonces, si queremos evitar que nuestro paciente nos esté llamando porque, doctor, doctora, me arde, doctor, doctora, me pica, doctor, doctora, me molesta donde me roza la piel, vamos a medir bien nuestra adiposidad antes de aplicar el medicamento. Si hablamos de celulitis, podemos aplicar L-teanina en combinación con cafeína y con L-arginina. ¿Qué es lo principal que hay en una celulitis? Pues una, la grasa, otra, la retención de líquidos y el exceso de toxinas. Entonces, con la L-teanina y la L-arginina vamos a mejorar tanto la circulación como la lipólisis y el drenaje linfático. Y con la cafeína no vamos a dejar que toda esa toxina que está saliendo de esos adipocitos que estamos rompiendo, pues nos invada y al rato la paciente ande con comezón y todo, y sobre todo tenga un buen ciclo de excreción de todas esas toxinas. Si hablamos de la parte facial, ya no tanto corporal, nosotros podemos llegar a moldear el contorno facial de una persona tomando de la mano el capticil, el silanol y la L-arginina. Si queremos, incluso podemos utilizar únicamente el capticil, el silanol, y si de todas formas es muy poquita la adiposidad que tiene nuestro paciente, la L-arginina con el silanol. Ahora, si nuestro paciente tiene
un poquito más tendencia hacia la flacidez que hacia la acumulación de grasa que realmente tiene, entonces podemos incluso cambiar el Silanol por el Tensor Face and Body. Por eso les digo que a pesar de que yo les dé un protocolo, cada paciente es distinto, cada paciente tiene necesidades distintas y vamos nosotros a apuntar nuestro tratamiento y nuestro protocolo a la necesidad del paciente que tenemos en ese momento en nuestra consulta. Y por último vamos a trabajar con el doble mentol. Podemos hacer una combinación básica de Reducel y Tensor Face and Body. ¿Por qué Tensor Face and Body y tal vez no solamente el silicio solito? ¿Por qué? Porque el Reducel hace una inflamación, como ya les comenté anteriormente, y si nuestro paciente tiende a hacer flacidez, a pesar de la remodelación del tejido y del teofilicinato que trae ya el Reducel, vamos a prevenir que a nuestro paciente le quede más flacidez. Entonces vamos a pecar de confiados y vamos a reforzar la parte de poder recuperar la tonicidad de nuestra piel después del tratamiento. Y si se dan cuenta, es una aplicación cada 21 días, podemos utilizarlo durante 2 a 4 semanas. Si les hablo desde mi experiencia, las pacientes que se los he aplicado, a partir de la segunda sesión hasta allí se quedan y únicamente nos quedamos reafirmando para hacer un buen contorno facial. Muy pocas personas han llegado a las cuatro aplicaciones de tratamiento, pero cada paciente es distinto, entonces podemos llegar a aplicar hasta 4 y sobre todo, ¿por qué? Porque va a llegar un punto en el que esa grasa que teníamos al principio ya no va a ser suficiente para que sea candidato a aplicarle el ácido desoxicólico. Entonces, ya cuando el paciente tiene menos adiposidad, regresamos y nos vamos tal vez al protocolo del contorno facial, que son lipolíticos y ya no adipositolíticos. Y por mi parte, eso sería todo. No sé si quedan algunas preguntas pendientes. Me indicas, Jorge, para saber si terminamos la charla o seguimos respondiendo preguntas. No tengo ningún problema, siempre y cuando haya preguntas que responder, claro está. No veo preguntas ahorita, doctora. ¿Ok? Bueno, en el caso de que no hayan preguntas presentes aquí de la charla, es un gusto compartir mis conocimientos y mi experiencia con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo prestado. Una disculpa también por las problemillas técnicos. Siempre estamos expuestos a esto. Y los invito a que continuemos conociendo los activos de a poquitos. Empiecen, en este caso, trabajando, estudiando y comprendiendo cómo funcionan, en este caso, los lipolíticos. La próxima semana nos vamos con los tonificantes. Y así es más fácil a que tengamos una charla en la que tratemos de abarcar absolutamente todos los tratamientos, todos los activos y empezamos entendiendo muy bien y terminamos confundidos, ya no sabiendo qué estábamos hablando de cada o qué propiedades tiene cada activo. Entonces vamos de poquito en poquito y si tienen más dudas, quieren empaparse un poquito más, quieren inclinarse hacia un tipo de técnica o hacia algún tipo de tratamiento, los invito a que contacten a su distribuidor y sobre todo pregunten qué herramientas tenemos para brindarles. Puede ser, como lo dijo el compañero Jorge hace un rato, pueden ser los videos de YouTube, puede ser la información que se sube en el canal de difusión o incluso un taller directamente presencial con el que puedan reforzar todas las dudas que tengan o aprender las técnicas que en este momento tengan ustedes la inquietud de poder iniciar a trabajar. Entonces, de mi parte es todo, me despido, un gusto y muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Pues muchas gracias a todos. Les recordamos que también tenemos charlas en cada o talleres en cada estado. Les mandamos un link de Linktree que ahí puede encontrar a su distribuidor del estado que le corresponda. Cualquier duda, aclaración, con ellos pueden trabajar, pueden preguntar o pueden platicar. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar siempre de la mano con ustedes y sobre todo vamos a ir aprendiendo juntos. Muchas gracias a todos.